Saludos migrantes de todo el mundo. Personas que han huido de sus países porque temen ser perseguidos y que están dentro de los Estados Unidos o que lleguen a su frontera pueden pedir asilo en los Estados Unidos. El asilo es una protección concedida a personas que pueden demostrar que cumplen con la definición internacional de refugiado según establecida en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y sus protocolos de 1967, de los cuales los Estados Unidos es parte firmante en los acuerdos que allí se llegaron. La Convención y los protocolos protegen a las personas que buscan asilo mediante la doctrina de non-refoulement o no devolución. Esa doctrina establece que los Estados Unidos no pueden devolver a su país a una persona si su vida se vería amenazada por persecución en manos de su gobierno por razón de creencia religiosa, política, origen nacional o étnico o por pertenecer a un grupo social particular. En 1980, el Congreso de Estados Unidos pasó el Refugee Act, o la ley sobre refugiados, armonizando por fin las leyes de inmigración de Estados Unidos con lo establecido en la Convención y los protocolos de las Naciones Unidas. Sin embargo, defender inmigrantes que piden asilo en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos es quizá la más retadora e inestable subdivisión en la práctica de la abogacía de inmigración en los Estados Unidos. Si vemos la trayectoria y la evolución de los casos de asilo durante las últimas décadas, notaríamos que además de los ya conocidos elementos en la definición de refugiado, como persecución, creencia religiosa y política, inmigración tiene tres ases bajo la manga que influencian en gran medida la interpretación y aplicación de la ley de inmigración en los casos de asilo. Número 1, la política externa de los Estados Unidos. Número 2, los valores sociales y culturales de los Estados Unidos. Y número 3, irónicamente, la descendencia racial y étnica de los solicitantes. Verás por qué digo esto. Después de que el Congreso aprobara la ley de refugiados en los años 80, el Servicio de Inmigración y Naturalización, o INS por sus siglas en inglés, que era la agencia gubernamental a cargo de inmigración en aquel tiempo, concedió asilo a la mayoría de las personas que escapaban de países del bloque comunista y llegaban a nuestra frontera, aeropuertos y puertos marítimos buscando refugio. Sin embargo, durante ese mismo periodo, Inmigración negó el asilo al 97% de refugiados que escapaban de los muy conocidos y evidenciados horrores y abusos de derechos humanos durante las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Haití. Coincidentemente, el gobierno de Estados Unidos apoyaba financiera y militarmente a los gobiernos de esos países. A principios de la década de los 90, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos reestructuró su sistema de procesamiento de casos de asilo y creó una división de oficiales que se especializaban en evaluar y adjudicar las peticiones de asilo. Estos son los tan mencionados oficiales de asilo del hoy llamado Departamento de Seguridad del Interior, o DHS por sus siglas en inglés. El propósito de tener oficiales entrenados en la ley de asilo era poder evaluar las solicitudes individualmente con un enfoque especializado y así evitar que solicitudes legítimas y calificadas de asilo fueran rechazadas sistemáticamente. Quizá en respuesta a esa movida de evitar discrimen administrativo en la trata de solicitantes de asilo, en el año 1996 el Congreso aprobó una pieza legislativa llamada The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, o IRAIRA por sus siglas en inglés, que en español significa la Ley de Reforma y Responsabilidad sobre la Inmigración Ilegal. Esta nueva ley introdujo cambios y restricciones severas a los procesos de asilo, ocasionando que muchas personas con peticiones de asilo legítimas fueran deportados de regreso a sus países hasta el sol de hoy. Por ejemplo, esta ley implementó la descalificación de solicitudes de asilo a quienes no solicitaron asilo formalmente dentro de un año de haber entrado a los Estados Unidos. También expandió la descalificación de solicitantes de asilo a personas con ciertas convicciones criminales. Esas medidas obstaculizan el proceso a las personas solicitantes de asilo y el de los abogados defensores cuya representación es vital para asegurar que esos solicitantes tengan una voz. A través de los años que llevo representando solicitantes de asilo en las Cortes de Inmigración, he notado que existe un eje central que gira en torno a todo lo negativo en el proceso de asilo y que afecta en gran medida
cada eslabón en la cadena de eventos que se dan en todo el proceso. Desde la motivación de abandonar los países, esto claro, cuando se toma esa decisión incentivada por subestimar el proceso de asilo y no como una única salida a la persecución en manos de los gobiernos, hasta la actitud con la que los solicitantes manejan sus expectativas del proceso de asilo. Ese eje central del que hablo se llama desinformación. Muchas veces es causado deliberadamente por la difusión de información incompleta o fuera de contexto, y otras veces es un resultado inevitable de la falta de acceso a información completa y objetiva que esté al alcance de todos y todas las solicitantes de asilo. Es por eso que durante las próximas semanas estaré enseñándote todo lo que necesitas saber sobre el proceso de asilo, ya sea que estés considerando dejar tu país para empezar tu travesía hasta los Estados Unidos, si ya estás en Estados Unidos en espera de tu proceso de asilo, o si estás esperando tu proceso de asilo en México bajo el Protocolo de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés. Así puedes tomar decisiones informadas y asumir las actitudes que te ayudarán a incrementar tus posibilidades de obtener un resultado positivo en tu caso. Por el momento, dale me gusta y comparte este video con tus amigos y con los familiares de tus amigos que estén esperando su caso de asilo dentro y fuera de los Estados Unidos para que puedan informarse y estar tranquilos durante su proceso. Sigue pendiente a esta página y no te pierdas ni un solo minuto de toda la información de inmigración que publico aquí, donde te dicen las cosas tal como son y de frente. Nos vemos pronto. Cuídate bien.